Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Les saluda desde la ciudad de Quetzaltenango, del país de Guatemala, el pastor Danilo Monterroso. Y queremos saludarles en nombre de nuestro Señor Jesús, agradeciéndole a Dios en primer lugar por el privilegio de poder estar en otro estudio más de la lección de Escuela Sabática. Y hoy tenemos una vez más al apreciado pastor Lauro Vasconcelos, que actualmente trabaja en Paraguay. Él es brasileño, pero trabaja en Paraguay. Y bueno, él a solicitud también, porque tenemos un pedido muy especial. Pastor Lauro, bienvenido al estudio de Escuela Sabática. Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Danilo. Es siempre un gran honor y una alegría poder estar con el departamento ministerial y compartir esas lecciones. Sobre todo cuando tenemos oportunidad de venir 2 veces seguidas, es una gran bendición. Muchas gracias, Pastor, por el espacio y por la invitación que me hace. Sí, Pastor Lauro, a ti, aprovechando la oportunidad porque tenemos una solicitud muy especial para este sábado 30 de agosto. Y bueno, vamos a hacer la solicitud antes y después, ¿me entiendes? El pedido especial. Pero antes vamos a tener la oración y quiero suplicarte, Pastor Lauro, que por favor puedas tener la oración inicial del estudio de esta lección. Muchas gracias. Oremos. Bendito Dios, eterno Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús venimos ante ti y te alabamos, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por nos dar una oportunidad más para tener un encuentro con tu palabra. Te rogamos, Señor, tu bendición y la porción necesaria de tu Espíritu Santo para que esta palabra pueda alcanzar nuestros corazones, pueda producir frutos de arrepentimiento y conversión. Que tú, Señor, pueda hacer este mensaje llegar a los rincones de la tierra para que tu nombre pueda ser exaltado. Y así, Señor, nosotros podamos acercarnos más y más a ti. Bendice su pueblo, Señor, por favor, y perdona nuestros pecados para que nuestra oración pueda llegar a ti. Son súplicas que te hacemos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Lauro. Que Dios te bendiga grandemente. Tenemos la lección número 9 para este sábado de agosto del 2025 y vamos a dejar tiempo a Pastor Lauro para que él pueda hacer la petición especial porque hace 8 días se leyó el informe. Pastor Lauro, misionero para el campo paraguayo. Así que te dejo el tiempo, Pastor Lauro. Gracias, Pastor Danilo. Mira, le cuento a usted y a todos los hermanos que estudian la escuela sabática que justamente esta semana fuimos a la frontera con Brasil y allá tenemos un grupo entre 8 a 10 hermanos que son estudiantes de medicina, ex adventistas, misioneros adventistas, y ellos están muy animados con el movimiento de reforma, pero lastimosamente en esta ciudad no tenemos donde reunir. Así pasa en varios lugares en Paraguay. Hay iglesias de tabla, hay iglesias con el techo de metal en lugares que hacen hasta 50 grados. Y es imposible tener cultos en este lugar en verano, porque Paraguay es un lugar muy caliente. Y es por eso que nosotros venimos a pedir a los hermanos que por favor, en esta ofrenda especial, puedan pensar en el pueblo paraguayo. ¿Cuántas almas hay acá que necesitan tener un mínimo de estructura para escuchar la palabra del Señor? Dios te ha dado dones, te ha dado talentos y también ha dado recursos. ¿Cómo nosotros vamos a rendirnos o qué vamos a decir a Dios? Yo les pido, por favor, que permite el Espíritu Santo hablar a vuestro corazón y puedan dar una generosa ofrenda para Paraguay, para que nosotros podamos suplir, aunque sea en parte, estas muchas llamadas que recibimos de varios campos, de almas que quieren conocer la palabra, pero que lastimosamente hasta ahora no podemos reunirlas. Muchas gracias, Pastor Lauro. Así que hay una petición muy especial y esperamos que este mensaje llegue a muchas iglesias, a muchos hermanos y podamos dar una ofrenda cuantiosa para poder apoyar al campo de Paraguay que lo necesita mucho y que podamos ver los resultados en la ganancia de las almas.
pero es muy necesario que cada uno de nosotros podamos sacrificarnos y poder dar una ofrenda de gratitud para que pueda servir para el avance de la causa de Dios en el campo paraguayo. Vamos a estar Amén. orando, Pastor Lauro, para que Dios pueda tocar corazones. Tenemos la lección para este sábado, ya mencionamos, es la lección 9, sábado 30 de agosto, se terminó el mes de agosto, y tenemos el título, La experiencia de Ezequías. ¿Cuál es la experiencia de Ezequías según la nota, Pastor Lauro? ¿Y qué debemos de aprender nosotros en esa experiencia? Por favor, ayúdanos un poco para poder comprender el contexto de lo que vamos a estudiar. Gracias, pastor. Esa lección va a hablar acerca de la vida de Ezequías y de su reinado de manera general. Va a hacer una énfasis especial para un momento o dos momentos específicos. Uno cuando él pasa por dificultades y confía en el Señor, y otra cuando él confía en sí y da un mal paso. Pero esta lección tiene una idea central, que es que Dios está en el control todo el tiempo, aun cuando hay dificultades. Y la lección va a hablar de cómo Ezequías entonces fue fiel al Señor y fue uno de los reyes más importantes del reino de Judá. La palabra del Señor dice que no hubo rey como Ezequías. Entonces, este personaje tan importante seguramente tendrá varias lecciones importantes, las cuales nosotros vamos a desarrollar un poquito en la lección de hoy. Muchas gracias, Pastor Lauro. Experiencias importantes que marcan la vida, la historia de los hijos fieles de Dios en la antigüedad, que cada uno de nosotros necesitamos estudiar para poder no caer y tropezar en la misma piedra que muchos han tropezado. Tenemos el primer subtítulo y el subtítulo dice asedio enemigo. Vamos a ver quiénes fueran los enemigos de Judá en los días del rey Ezequías. Y dice la primera pregunta, Pastor Lauro, ¿qué sucedió en el año 14 del reinado del rey Ezequías? ¿Cuál fue esa terrible experiencia que el rey Ezequías vivió en esta época? Bueno, vamos a hablar un poquito más de Ezequías, pastor, para que la primera pregunta pueda tener un contexto más eh, ligado también a la historia, ¿no? Mira, Ezequías fue un rey, como había dicho en la introducción, que hizo cosas muy importantes. Entre ellas, él reordenó el culto y la adoración a Dios. Quitó la culebra que había sido hecha por Moisés allá en el desierto, la destruyó, ya que ella estaba siendo idolatrada por el pueblo. Bueno, y Ezequías hizo varias reformas, pero sucede que eh, también tuvo dificultades con los enemigos externos. Más o menos por el año 701, Sennacherib venía haciendo una campaña militar. Esa campaña militar había sido empezada por sus sucesores. Salmaneser V fue el rey de Asiria que tomó el pueblo de Israel más o menos por el año 722 y llevó cautivo las 10 tribus. Luego un rey más y entonces llega el tiempo de Sennacherib. Sennacherib empieza a sitiar el pueblo de Judá. Él era especialista en guerra de cerco. Y en este momento de la primera pregunta, nosotros llegamos a un momento en que él ya había llevado todas las 10 tribus cautivas. Y de Judá ya había invadido, el comentario bíblico adventista dice 46 ciudades, hasta que él desde Laquis, que es la segunda ciudad más importante de Judá, empieza a acercar a Jerusalén y a amenazar a Ezequías. Entonces, en el año 14 de su reinado, Ezequías se da con este problema de la Siria, que era un pueblo en ascensión, un enemigo de Israel, que ya había llevado las 10 tribus cautivos y ahora hacía un cerco a Jerusalén para
destruir a ella, así como había destruido varias otras ciudades que estaban bajo el dominio de Judá. Pastor Lauro, ¿y a quién envió Sennacherib para poder enviar un mensaje poderoso, temible, aterrador a los príncipes de Israel para los príncipes de Judá, para que lo llevaran al rey Ezequías? ¿Quién fue ese instrumento y qué blasfemias dijo me imagino que era el general del ejército asirio? Era el copero moro, o sea, era la persona más cercana al rey, ¿no? Al rey. Su nombre Bien. era Rabsaces. Y este vino en nombre del rey, que como dije estaba en Laquis, y hace un desafío, o él grita en los muros de la ciudad palabras de ofensa, no solamente palabras de ofensa contra el rey, pero también contra Dios. El versículo dice, el rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, certamente Jehová nos librará y no será entregada esas ciudades en las manos del rey de Asiria. Entonces, ese personaje, Rabsaces, habla en nombre de Sennacherib y empieza a hablar palabras de ofensa, palabras de blasfemia en el muro de la ciudad y ofende a Ezequías, pero también es muy importante destacar que él habla ofensas a Dios, que Ezequías no lo podrá librar, menos Jehová también no lo podrá librar a ellos. Y dice que ellos deberían volver el pacto que tenían con Asiria. Recordemos, Pastor Danilo, que hemos visto en lecciones pasadas que el pueblo de Israel había hecho alianza con Asiria y había pagado algunos impuestos. Cuando se retira esa alianza y ellos hacen de Egipto y de Etiopía sus nuevos fiadores o sus nuevos amigos, entonces eso es lo que lleva el rey de Asiria a enojarse y a acercar Jerusalén y las otras ciudades para destruirlas. Entonces ahí está Rabsaques hablando blasfemias en contra de Dios. Muy importante que cada uno de nosotros podamos entender que no podemos hacer alianzas con ningún blasfemo, con nadie que blasfeme el nombre de Dios. No podemos hacer alianzas porque ellos querían que ellos hicieran una alianza, porque el ejército de Asiria era innumerable, eran más de 100,000 elementos, y ya lo vamos a ver más adelante. Algo muy impresionante, y el ejército de Judá pues era muy poco. Pero algo fundamental, pastor, aquí vamos a ver la experiencia de Ezequías en medio de las dificultades. ¿Qué podemos aprender nosotros? Porque ya la pregunta número 2 nos da la respuesta de la reacción que tuvo el rey Ezequías ante la provocación de este copero, de este elemento que era el consejero del rey, alguien muy importante en Asiria, y da ese mensaje terrible, un mensaje que hizo temblar a los soldados de Judá y a toda la gente de Judá. Ahora, en medio de esa crisis, ¿cuál fue esa experiencia principal que tuvo Ezequías? Dice, ¿cómo reaccionó? La pregunta número 2, ¿cómo reaccionó el rey Ezequías ante este gran peligro? ¿Y qué podemos aprender de él, Pastor Lauro? Bueno, aquí tiene una cuestión interesante. El versículo dice, no le respondáis. Ezequías se cayó delante de las provocaciones del rey de Asiria por medio de su encargado. Claro, por una razón, el silencio de Ezequías es porque no había una respuesta humana. Ya vamos a ver en las siguientes preguntas que no era posible comparar las fuerzas militares entre uno y otro, pero él no dio respuesta. Y lo que hizo es algo demasiado importante. Dice el versículo que él oró. Él oró a Jehová y entonces pidió auxilio de Dios para que Dios pudiera intervenir en contra de Sennacherib. Rescatando, Pastor Danilo, lo que dijo la lección o la pregunta anterior,
la ofensa no era solo en contra de Ezequías, pero también es en contra del Dios de los cielos. Eso es una gran lección para nosotros, de manera positiva y de manera negativa. Cada vez que una persona habla blasfemias en contra de un hijo de Dios, está ofendiendo su mismo Señor. Así como Jesús dijo que cuando nosotros hacemos una cosa a los pequeñitos de Él, estamos haciendo, es lo mismo que hacer a Él. Cuando Jesús habla eso de manera positiva, también es de manera negativa. Cuando alguien nos hace alguna cosa, está ofendiendo, está actuando contra el propio Dios. Y es por eso que la palabra del Señor dice que nosotros tenemos un abogado, nosotros tenemos un defensor. Y la mejor cosa que uno puede hacer delante de las ofensas, delante de la injusticia, es lo que hizo Ezequías, callarse y orar a Dios entregando a Él y esperando de Dios la respuesta y el libramiento. Ezequías cuando ora al Señor dice, Señor, ellos están vilipendiando tu santo nombre. O sea, Ezequías convoca a Dios para que Dios también pueda presentarse y Él pueda vindicar el honor que tiene su nombre. Así es con nosotros. Cuando nosotros permitimos que Dios actúe, su nombre también es vindicado por medio de nuestras vidas. Qué bonito, Pastor Lauro, guardar silencio en medio de la provocación. Dios nos ayude. El testimonio del espíritu de profecía habla que cuando se finaliza o termina el argumento para poder rebatir, debatir o hacer de menos la verdad presente, cuando los enemigos de la verdad presente no tienen más argumentos que presentar para poder negar la verdad que se les presenta, comienzan ya a maquinar, usan la razón con intimidación o con su número, porque somos muchos, porque somos acá o porque somos allá. Y ahí este hombre, este copero que manda el rey Senaquerib, el rey de Asiria, este Rabsacés, confiaba en el poderoso ejército que tenía para destruir, pero tú lo mencionaste, es que interesante es que el rey se quedó callado y lo único que hizo fue orar al Señor. Y algo muy interesante, buscó al profeta, buscó ayuda espiritual, buscó consejería pastoral. ¿Y qué se puso a hacer el rey y el profeta? Lindo lo que dice la nota, Pastor Lauro. Dice, mas el rey Ezequías, la última parte, y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Cuando nosotros nos unimos como pueblo y oramos por un mismo fin, Dios manda respuesta inmediata. Pero no puede responder Dios nuestras oraciones cuando tengamos diferencias, cuando no nos pongamos en paz los unos con los otros. Mientras nosotros no sigamos la paz como pueblo, no alcancemos la unidad, nuestras oraciones no pueden llegar al cielo. Y hay que pedir a Dios que nos ayude. Y ahora viene la promesa de la liberación. Pastor Lauro, pregunta número 3. ¿Qué respuesta a su oración recibió Ezequías del Señor frente al asedio de Senaquerib? ¿Cuál fue la respuesta que recibió? Hay una canción en portugués que habla acerca de este momento, ¿no? Y me hace trasladar a este lugar. Sennacherib dice tenía más de un ejército de más de 200,000 personas. Se estima que su ejército estaba entre 200 y 300,000. Hay un documento histórico llamado el Prisma de Sennacherib. Y el Prisma de Sennacherib dice que en todo Judá había 120,000 personas. Y él tenía un ejército de 300,000 personas. O sea, había 2 soldados para cada persona que estaba allá en Judá, en Jerusalén. Entonces era un hecho de que ellos iban a vencer la guerra. Pero no fue así. Las palabras de Dios son
tremendas. Las palabras de Dios dice que él iba a volver por el camino por el cual él vino y que ni una flecha sería lanzada contra la ciudad, contra ellos, y que la vergüenza sería para Sennacherib. Como estas palabras vindicaron, como esas palabras dieron aliento a Ezequías y a Isaías, que estaban orando por esa situación tan crítica. Recordemos, queridos hermanos, tocar en un creyente es lo mismo que tocar a Dios. Y cuando Dios se mueve, los grandes milagros pueden acontecer. No había una salida humana, pero delante de la postura de Ezequías, de callarse, de buscar ayuda espiritual, de orar al Señor, de entender lo que Dios quería con su vida, entonces Dios da la respuesta. Y en este momento la respuesta es positiva. En este momento la respuesta es de libramiento. Él dice, no necesita Ezequías preocuparse por la fuerza de este ejército. Ni una flecha, ni un solo hombre, nada va a suceder contigo. Qué hermoso es esto. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, dice el Salmo 91, mientras que a ti no llegará, siempre y cuando la voluntad de Dios se manifieste, porque van a haber escenas donde Dios permitirá ciertas situaciones para que nosotros testifiquemos por su fe. Muchos profetas, muchos cristianos en la antigüedad, la historia dice que representaron fielmente al Señor, aún testificando con su misma sangre, Pastor Lauro. Qué interesante es ver entonces cómo Dios le habla al profeta, cómo Dios habla a través del profeta, pastor, que lo iba a librar, que lo iba a dejar prácticamente con la protección divina. No temas. Esa fue la respuesta, no temas. Ese fue el mensaje que el Señor le dio a través del profeta. Y yo creo, Pastor Lauro, que en nuestras batallas, hoy cada uno de nosotros tenemos batallas, Pastor Lauro. Tenemos enemigos externos, enemigos diferentes. Hay enemigos que se pueden manifestar a través de una enfermedad, a través de un ser humano, un vecino, un hijo, una hija o sin número de enemigos que pueden levantarse. Y Dios quiere que nosotros nos confiemos en sus promesas. Cuando digo hijo o hija, porque me da tristeza mencionar lo que dice el testimonio, Pastor Lauro, para el tiempo del fin, que los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Y nosotros necesitamos prepararnos para que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra compañera de hogar, todos podamos hablar la misma cosa, el mismo lenguaje, dentro de la iglesia. Porque estos enemigos, hermanos, hacen temblar a cualquiera. Pero qué lindo es dejar todo en las manos del Señor. Aunque nosotros nos sintamos impotentes ante nuestros enemigos, Dios es un Dios poderoso que nos dice, no temas. Como le dijo el profeta Isaías al rey Ezequías, dice Jehová Dios de los ejércitos, no temas, porque Judá no será entregado a Asiria. Qué lindo, Pastor Lauro. ¿Cómo se quedó el rey Ezequías con esas palabras que el profeta le dio? Y yo quiero decirte a ti, querido hermano y querida hermana, que nos sigues en esta lección, ¿cuáles son tus problemas? ¿Quiénes son tus enemigos? Quédate en quietud, porque en quietud el Señor quiere darnos salvación. Y esa es la historia más linda que nosotros podemos encontrar cuando leemos las Sagradas Escrituras. Las apariencias pueden ser desesperantes para nosotros cuando vamos por vista, pastor, pero cuando vamos por fe, no vamos a ver los grandes obstáculos, sino vamos a ver las promesas de Dios que son fieles y verdaderas para su iglesia, para el tiempo del fin. Muy importante. Pastor Esa Lauro. estrategia, esa estrategia de Sennacherib de cercar la ciudad, ella era desesperante, porque Sí, poco a poco iba acabando la comida, el agua, las provisiones,
y la gente iba muriendo a los pocos. Vemos eso aprendido lastimosamente por los romanos y repetido en Jerusalén, allá por el general Tito y todo eso, ¿no? Bueno, el enemigo, él también hace eso, él nos cerca, él mira cada aspecto de nuestra vida y ve dónde él puede afectarnos. Y a veces nos sentimos sin salida. Y cuando miramos el tamaño de la dificultad, nos desalentamos y nos desesperamos. Y muchas veces nosotros no actuamos como Ezequías, de callar, de buscar ayuda espiritual, de buscar la presencia de Dios en oración. Lastimosamente, el camino que hacemos es al revés. Y ahí entonces damos lugar y razón a lo que dice el enemigo. El enemigo dijo una cosa que era realidad. Él dijo, Ezequías no puede librarte. Bueno, era cierto. Ezequías no podía librarlos. Y ellos dicen, el enemigo decía, haz pacto contigo. Pero Ajá. siempre es una media verdad. Como yo dije, quien toca a un hijo de Dios es como tocar la niña de sus ojos. Entonces, Dios nos vindica, Dios nos defiende, Dios cuida, Dios contesta cuando nosotros entregamos a Él por más fea y por más difícil que sea la situación. Alabado sea el nombre de Dios, confiar por fe que las promesas de Dios son fieles y verdaderas, pero tener paciencia ante todo, Pastor Lauro, porque la liberación viene en el momento exacto cuando es la voluntad de Dios. Veamos qué pasa en la pregunta número 4. ¿Cuál fue el resultado de la intervención divina en el asedio de Jerusalén? Esa es la primera parte, Pastor Lauro. La segunda parte, ¿cómo puede aplicarse el mensaje de confianza y protección divina a nuestros desafíos y adversidades actuales? Nos trae en nuestros desafíos actuales. Pastor Lauro, por favor, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue el evento final que sucedió aquí con este gran ejército? Bueno, más grande que el ejército era el Dios a quien servía Ezequías e Isaías. Dice que Jehová mandó un ángel y este ángel de una sola vez mató 180,000 hombres. No relata exactamente cómo fue, pero delante de de semejante destrucción, de semejante muerte, ¿qué hizo entonces Sennacherib? Regresó por el camino en que se había ido. Y entonces se cumplió la palabra de Dios por medio de Isaías, que ni una flecha fue necesario Sennacherib lanzó contra Judá, porque ellos estaban bajo la protección de Dios. Entonces, ¿cuál fue el resultado? ¿Cómo fue que terminó el asedio? Un ángel vino y destruyó, ¡pum!, 180,000 de una sola vez. Qué increíble, imagínate 185,000 soldados fuertes, valerosos, valientes, que no le tenían miedo a ir a la guerra contra un inofensivo pueblo de Judá, que si era poco en la cantidad de gente que había allí en Judá, pero confiaron en aquel que es poderoso. Y aquí vemos un paralelismo para el tiempo del fin, Pastor Lauro. Cuando el pueblo de Dios sea llamado a cuentas, el remanente de Dios va a confiar en la protección divina, en todos los desafíos y adversidades que el pueblo tiene actualmente. Hoy hay desafíos en el mundo, adversidades. A veces luchamos con enemigos como doctrinas que se levantan y los podemos ver invencibles, pero hay un Dios poderoso que dice, escrito está, que dice, no temas. Y aquí hay un sinnúmero de situaciones, Pastor Lauro, porque antes que suceda el milagro divino, la intervención divina, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Clamar a Dios, pedir a Dios, y Dios nos puede librar y nos puede guardar. 185,000 murieron por un ángel. Imagínate, Pastor Lauro, por un ángel. Y ese paralelo es muy interesante y muy importante porque nosotros sabemos que cada uno de nosotros tiene un ángel guardián. Y es, Y Jesús dijo que hay miríades y miríades de ángeles en el cielo. Eso quiere decir que si un solo ángel puede destruir 185,000 valientes de guerra,
¿cuántos podría destruir los millares y millares y millones de ángeles que hay en el cielo? Eso quiere decir que la provisión de Dios es infinita. No hay problema, no hay dificultad, no hay valiente, no hay orgulloso, no hay Senaquerib, no hay un enemigo que Dios no pueda destruir. La cuestión no está en la fuerza del enemigo. La cuestión está en la relación que nosotros tenemos o desarrollamos con Dios. La fuerza de Ezequías no fue el tamaño de su ejército, fue la cantidad de callos que había en sus rodillas. Y así debe ser la fuerza de cada cristiano. Nosotros debemos vencer en nuestras oraciones particulares, en nuestro silencio, en nuestra comunión con Dios, en nuestro ejemplo. Recuerden, queridos hermanos, que un texto bíblico dice que la luz que nosotros tenemos y hace brillar en el mundo sirve para glorificar a nuestro Dios que está en el cielo. Entonces, cuando actuamos correctamente, cuando tenemos buenas obras, cuando confiamos en Dios, la luz que emana de nuestra vida exalta el nombre de Dios. Y el nombre de Dios será exaltado por tu vida, por mi vida, cuando nosotros delante de las dificultades, en vez de desesperarnos, en vez de alejarnos de Dios, nosotros utilicemos eso como una herramienta para quebrantar nuestros corazones, para vestirnos de saco de silicio, para raspar la cabeza, para humillarnos delante de Dios, para que Él pueda socorrernos. Pastor Lauro, qué triste realmente la fuerza que tuvo Sennacherib y su ejército fue de ver el mal testimonio y la debilidad espiritual y la apostasía y las continuas rebeliones que Israel y Judá habían tenido y habían causado deshonor al nombre de Dios. Y el nombre de Dios ya no era temido en las naciones paganas por el mal testimonio de Judá y de Israel. Y por eso fue de que se armó de fuerzas Sennacherib y mandó a ese hombre llamado Rabsacés para retar a Dios. Pero Dios demostró en esta oportunidad que Él puede hacer el milagro cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y confiamos en sus promesas que son fieles y verdaderas para el tiempo en que nosotros vivimos. ¿Cuál fue el fin de estos hombres? Si tú lees la historia en la nota, dice que Sennacherib murió por los de su misma casa, porque Sennacherib no estaba en el sitio de Judá, sino que guardaba, porque él sabía que si habían algunos que iban a huir, iban a pasar por el camino a Egipto, y él los estaba esperando allí para destruirlo. El poder de Dios se manifiesta en la impotencia del ser humano, y aquel ser humano no ve sus cualidades, de inteligencia, sus cualidades en fuerza, sus cualidades en número, sino que confía en Dios. Y ese fue el secreto, Pastor Lauro, de la victoria. Pasamos. Ah, Sí, Pastor hay Lauro. un detalle importante ahí, pastor, que quería frisar, perdón, ¿no? Sí, sí, sí. Este hombre Sennacherib, él murió por sus propios pecados. El pecado de él era querer siempre más, querer el poder, amar el poder. ¿Y por qué fue destruido? Porque él engendró personas que pensaban como él. Y él fue muerto por uno de sus hijos. Fue muerto por uno de sus hijos, ¿para qué? Para ocupar el poder. Entonces, lastimosamente, cuando nosotros actuamos mal, el reflejo de nuestra actuación también nos va a afectar. Por eso la palabra del Señor dice que el pecado alcanza. Así que Sí. nosotros dejamos un rastro o dejamos un rastro de luz, de paz, de espiritualidad, y eso hace exaltar el nombre de Dios, o dejamos un rastro de pecado. Pero el rastro de pecado que dejamos no nos va a llevar a lugar ninguno, al revés. Como nosotros vemos, eso nos va a llevar a la destrucción por el mismo pecado que nosotros tanto albergamos o queremos o pronunciamos, ¿no? Ese hombre quería poder y murió por poder.
Qué tremendo. Que Dios tenga misericordia de su pueblo para poder confiar en Dios, quien sus promesas son reales y verdaderas para su pueblo, para el tiempo del fin. Hemos visto la experiencia de Ezequías hasta aquí con sus enemigos externos. Pero ahora vamos a ver la experiencia de Ezequías, Pastor Lauro, en esta pregunta número 5, con un enemigo que está muy cerca a nosotros, y es la enfermedad. Y vamos a ver, dice el subtítulo, la enfermedad y recuperación del rey Ezequías. Vamos a ver cómo obra ahora Ezequías, cuál es la experiencia del rey Ezequías con este otro enemigo, que todos tenemos este enemigo, Pastor Lauro. Y dice la pregunta número 5, Pastor Lauro, cuando el rey Ezequías se enfermó de muerte, ¿qué mensaje le transmitió el profeta Isaías de parte de Dios? Y en su gran aflicción, ¿qué le pidió el rey al Señor? Pastor Lauro. Muy bien. Después de algunos años de la victoria que había tenido sobre Sennacherib y el ejército sirio, ahora un otro tipo de tentación, otro tipo de dificultad pasa a Ezequías. ¿Y cuál es? La enfermedad, la vejez, la cercanía de la muerte. Pero Ezequías recibe una bendición de ser avisado. Usted va a morir. Las palabras de Isaías fue, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Todos nosotros también nos damos algún día de frente con algo que nos hace temblar, que nos hace pensar, que nos acerca al momento de trascender a esta tierra. Y este rey fue avisado de que aquel momento había llegado. Entonces, él oró al Señor y Dios escuchó la oración que él había hecho. Lo interesante es que muchas veces nosotros sembramos cosas que pueden traer resultados positivos. Como había dicho en las preguntas anteriores, Ezequías fue uno de los reyes más importantes. Bueno, el texto de Primera de Reyes dice que fue el mejor de todos. Entonces, de Judá. Entonces, si es así, cuando él oró a Dios, Dios tuvo misericordia de él y le alargó la vida al rey. En el momento en que él estuvo pasando por la dificultad de la enfermedad, él oró a Dios. Y eso es una indicación para nosotros. Nosotros somos finitos. Nosotros también vamos a llegar a un momento en que vamos a estar de frente con la muerte. Y la muerte para nosotros no va a venir con un aviso. Arregla tu casa porque no vivirás, morirás. Nosotros cada día debemos entregar nuestra vida a Dios sabiendo que la muerte es como el ladrón que viene en la noche y debemos estar preparados. Cada día es una oportunidad de orar al Señor, de arrepentirnos y de vivir una nueva vida al lado del Señor. Todos nosotros también somos deparados todos los días con el mensaje: usted va a morir, no vivirás. Ordena tu casa. ¿Cómo está nuestra casa? Que todos vamos a morir, no hay ninguna novedad. El orden entonces es: organiza, ordena tu casa. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está nuestra relación con Dios, con la iglesia? Ordena tu casa. Este fue el mensaje principal de Dios a Ezequías. Ordena tu casa. Pastor Lauro, muy interesante lo que dice el escrito, porque dice la Biblia que Isaías se enfermó de una enfermedad de muerte. Quiere decir que hay enfermedades leves que podemos tener, pero esas enfermedades pueden agravarse y pueden ser enfermedades de muerte. Yo no sé cuál es la situación de muchos hermanos y hermanas a nivel de Latinoamérica, porque podemos estar bien hoy y podemos ser diagnosticados por una enfermedad de muerte. Y el mensaje de Dios, como tú lo mencionaste, que se dio a Ezequías, es para toda la humanidad. Ordena tu casa, ordena tu vida. Tú mencionaste varias áreas, Pastor Lauro.
Mencionaste estas tres casas, tres áreas fundamentales. Mi vida, tengo que ordenarla con Dios. Mi familia, tengo que estar a cuentas con mi familia. La iglesia, el prójimo, porque nadie que no esté a cuentas, que no ha ordenado nada, Pastor Lauro, corre el riesgo de perderse. Pero me llama la atención porque dice que en la gran aflicción, dice que volteó su rostro pegado a la pared y el rey hizo una oración que le nació de lo más profundo de su corazón. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos oportunidades, Pastor Lauro, de poder reaccionar y pedirle a Dios que nos dé el tiempo necesario para poder estar a cuentas con Él en primer lugar y con el prójimo y poder estar a cuentas. Por si el cielo nos llama al descanso, poder estar preparados y poder decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Que todos podamos tener ese valor para poder decirlo, Pastor Lauro. Pero ahora dice la pregunta número 6. ¿Cuán misericordiosamente respondió Dios a la súplica de Ezequías? ¿Y qué señal milagrosa le fue dada como confirmación de su sanación? Hasta una señal le dio Dios. A ver, Pastor Lauro, comenta, por favor. Bueno, él recibió el mensaje, vas a morir, ordena tu casa. Pero como él oró a Dios de manera tan ferviente, Dios le dio una oportunidad más. Ojalá nosotros también oremos al Señor y pidamos a Él una oportunidad más. Y cuando hacemos eso, viene la respuesta. Dios dijo por la boca del profeta, no te preocupes, tendrás 15 años más de vida. Qué hermoso, ahora él tenía bastante tiempo para ordenar su casa. Y recibió entonces este regalo de tener acrecentado su vida. Pastor, mira, hay un texto de la palabra del Señor que dice que el impío acorta su vida. Sí. Y hay otro texto que dice que incluso aquellos que honran padre y madre tienen su Ajá. vida alargada. Entonces, lo mismo que pasa o que pasó con Ezequías, también pasa con nosotros. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida? Muchas veces acortamos nuestra vida o muchas veces alargamos la vida por recibir o por entender las bendiciones de Dios. Y claro, pues como el profeta Isaías era un hombre de palabra y Dios dijo que él iba a morir, entonces, y ahora dice que no va a morir, y ahora, ¿cómo saber? Es posible que muchas veces nosotros quedemos en duda y también pidamos una señal a Dios. Yo estoy seguro que muchos hermanos tendrán experiencia de que quedaron en duda acerca de una cosa y pidieron una señal a Dios y Dios en su misericordia contesta. Entonces, Ezequías pide una señal y el profeta dice que el reloj iba a retroceder 10 grados. Mm. Eh, Mirando un poquito esa cuestión, hay dos teorías, ¿no? Puede ser que el templo tenía peldaños y ellos utilizaban un reloj solar que iba haciendo sombra en cada uno de los peldaños del palacio. O entonces puede ser un reloj solar que es dividido en 4 cuadrantes y cada cuadrante es dividido pues en ángulos, pues formando 360 grados y este reloj iba marcando entonces las horas del día. El hecho es que, bueno, tomando la palabra del Señor aquí, es más fácil que sea esa idea, un reloj redondo dividido en 4 cuadrantes, como nosotros hemos visto en algunas civilizaciones, modelos así de reloj solares, y cada vez que el sol va avanzando en el día, la sombra va marcando la hora. 10 grados sería más o menos 40 minutos que se tardó el sol. La cuenta es 360 grados dividido por 24 horas. Sería más o menos 15 grados por hora. Como Ujú. retrocedió 10 grados es el 0,67 hora o 40 minutos. Eso quiere decir entonces que el tiempo se regresó
por lo menos 40 minutos. Esto fue un gran milagro que Dios hizo, que incluso los otros pueblos pudieron percibir que algo sobrenatural había pasado. Y eso fue la respuesta que Dios dio al rey, de que él ya no iba a morir, sino que él iba a poder vivir 15 años más. Qué promesa más grande la de un Dios verdadero a quien nosotros oramos. Yo no sé si en esta oportunidad, Pastor Lauro, yo quiero hacer un paréntesis y decirle a nuestros queridos hermanos y hermanas que adolecen de alguna enfermedad que les atormenta, una enfermedad que les quita la paz cada día, que tal vez sufren por esos dolores, que confíen en las promesas de Dios que son fieles y verdaderas, que clamen a Dios como lo hizo Ezequías. Pero ante todo, debemos de pensar no solamente, Pastor Lauro, en nuestra recuperación de nuestra salud física, sino el prepararnos para poder dejar todo en orden. Hay padres de familia que mueren, Pastor Lauro, y no dejan arreglado nada. Y a veces comienza un problema legal en la familia, con los hijos, con las hijas y separan familias, separan iglesias. Debemos de arreglar, dice, ordena tu casa. Ese tema de ordena tu casa es fundamental, Pastor Lauro. La pregunta 5 y la pregunta 6, el milagro de Dios. O sea, Dios prometió. Pastor Lauro, yo quiero compartir contigo esto porque ya entramos a la última pregunta, pero es muy importante entender que Dios escuchó la oración de Ezequías porque Ezequías propuso en su corazón ordenar todo aquello que no estaba arreglado. ¿Cuántos hermanos piden oración por salud? En el mismo departamento ministerial nosotros estamos orando por un sinnúmero de personas. Yo quiero en este momento animar a mi hermana Lisbeth, que es del Perú, que tiene su niño, su pequeño Jared, que está sufriendo mucho de los riñones. Oramos por este bebé, por el pequeño. Creemos que Dios hace milagros, obra milagros, pero que aceptemos la voluntad de Dios. Y ante todo, Pastor Lauro, ordenar nuestra vida, cómo estamos. Porque aunque nosotros estemos condenados a morir, como tú lo mencionaste, todos vamos a morir un día. Nadie sabe el momento en que vamos a morir, Pastor Lauro. Pero que cuando seamos llamados al descanso de la muerte, podamos tener ordenado todo, Pastor Lauro, ordenado todo. Y que veamos el milagro de Dios en nuestras vidas. Eso es muy importante, Pastor Laura. Y hay algo de especial de que el sol haya regresado, porque muchas veces cuando nosotros estamos delante de la muerte y estamos delante del orden de Dios de ordenar nuestra casa, recordamos el pasado y recordamos tantas cosas que nosotros no hemos hecho. Y ahora estamos delante de un orden de Dios. Ordena tu casa. Entonces Dios es el dueño del tiempo. Solamente Dios puede hacer regresar el tiempo. Solamente Dios puede darnos una otra oportunidad para que nosotros hagamos de manera correcta lo que no hemos hecho aún. Recuerde que Dios está por encima del tiempo. Él está en el grande Kairos. Y él no es movido por de orden de manera cronológica como nosotros. Así que cuando Dios nos da una nueva oportunidad, es porque como Él es el dueño del tiempo, Él quiere que nosotros miremos hacia atrás cómo nosotros hemos vivido, qué oportunidades hemos desperdiciado. Y estas oportunidades, así como el sol, vuelven a llegar a nosotros. Entonces, pida perdón a quien usted debe. Pague la cuenta a quien lo debe. Haz lo que no ha hecho aún porque el tiempo se ha regresado y el Señor ha acrecentado tiempo de vida y oportunidad de salvación a nosotros. ¿Para qué? Para que el tiempo vuelva y nosotros podamos hacer de manera correcta lo que no habíamos hecho. Amén. Pastor Lauro, quiero leer una partecita de la nota de la pregunta número 6 para animar a aquellos hermanos
que están pasando tal vez un problema tan difícil, porque hemos visto enemigos externos y enemigos que muchas veces se manifiestan en nuestra vida como la enfermedad, y Dios obra milagro. Dios obró milagro en poder defender a Ezequías y a Judá de las manos de Sennacherib, y el ángel de Dios salió. Y también Dios guardó al rey Ezequías de la enfermedad que tenía. Y este mensaje, querido hermano y querida hermana, es para todos. Haz tuyo este mensaje. Dice en la parte de la nota, la primera: aquel cuyas compasiones nunca se acaban oyó la oración de su siervo. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, fue palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Yo he oído tu oración. Dios escucha nuestras oraciones. Dios quiere darnos la restauración. Dios quiere darnos la esperanza de la vida eterna, pero que podamos ser obedientes a las promesas del Señor. A veces, Pastor Lauro, no es bueno orar, dice la sierva del Señor, por aquellos enfermos que tienen determinadas enfermedades. Es decir, no es bueno pedir al Señor sanidad. O sea, quiero retomar mi expresión, que no es así. El Señor dice: está bien, hay que orar por todos, pero hay que pedir que se cumpla la voluntad de Dios. Y a veces no podemos exigir a Dios sanidad sobre alguna situación, porque no sabemos que mientras la gente esté viva y Dios le dé el privilegio de vivir más, sea para perdición. Porque vamos a ver la experiencia de Ezequías. ¿Qué pasó con Ezequías, Pastor Lauro? Y entramos a la pregunta número 7 y dice: consecuencias, Pastor Lauro. Aunque el rey Ezequías cometió un grave error al mostrar los tesoros reales del séquito al séquito babilónico, lo que condujo al cautiverio de Judá, ¿qué misericordia mostró Dios hacia él y el pueblo? Cuéntame, por favor, Pastor Lauro, porque la historia es tan grande que 7 preguntas no bastan para poder contar toda la experiencia de Ezequías. Pero por favor, Pastor Lauro, haznos un resumen de esta experiencia. Bueno, entonces Dios le dio 15 años más de vida, pero hizo el milagro de hacer regresar el sol, ¿no? Y los babilónicos eran personas que quedaron conocidas porque estudiaban la astronomía y las estrellas y el sol y todo eso. Seguramente ellos también tenían relojes solares, así como tenía en Jerusalén, y miraron el milagro de regresar. Y ellos, dice la nota que ellos notaron que eso solo podía haber venido del Dios de Judá. Ahora ellos mandan una comitiva allá a saber qué había pasado. Y ahí está una cosa interesante, ¿no? Cuando ellos llegan, a mandado del rey Merodac Baladán, Ezequías, ellos fueron porque vieron la señal de Dios. Pero ¿qué hizo Ezequías? Él mostró todos los tesoros del rey, todo el palacio, todo, bueno, todo lo que él había conquistado. Y aquí está el punto, ¿no? Aquí está la nota negra, digamos así, de la historia de Ezequías. Porque era el momento que él tenía para exaltar el nombre del Dios vivente, el Dios Amén. que había hecho el milagro. Cada vez que nosotros recibimos algo de Dios y nos exaltamos a nosotros mismos, hacemos como Ezequías, quitamos la gloria que pertenece a Dios. Talentos, recursos, dinero, inteligencia, todo eso pertenece a Dios. Cuando nosotros nos atribuimos a uno mismo, estamos quitando la gloria que pertenece a Dios. Y este fue el grave pecado que cometió el rey Ezequías. De nuevo, mira, Primera de Reyes 18, creo, 28, dice que él fue el mejor rey que había en Judá. Antes no hubo como él y después tampoco. Pero hasta los grandes hombres tienen su mancha negra.
Y la mancha en la vida de Ezequías fue quitar la gloria que pertenecía a Dios y atribuirle a él mismo. Las personas vinieron para conocer el Dios viviente y en vez de conocer a Dios, ¿a quién conocieron? El palacio, las riquezas y todo lo que él había construido. Ojalá nunca eso pase con nosotros. Pero qué lindo y qué hermoso es la misericordia de Dios, que él dijo, bueno, él denunció el pecado y dijo, Isaías, a Ezequías le dijo, usted no debería haber hecho eso, no debería haber mostrado sus cosas al rey. Y ahí está, mira, a veces nosotros hablamos más de lo que debemos, a veces nosotros traemos personas a nuestra vida que no deberían venir. Y bueno, y un montón de situaciones que Isaías le dice, usted no debería haber hecho esto. Y entonces el Señor dijo por medio de Isaías, todo lo que los babilónicos vieron, ellos van a llevar esto a Babilonia. O sea, era el mensaje final, el mensaje de que ellos iban a ser llevados cautivos y de que todo sería destruido. Pero tan grande fue la misericordia de Dios con Ezequías que él dijo, bueno, pero en tu tiempo esto no pasará. Misericordia es recibir algo que nosotros no merecemos. Cada vez que nosotros cometemos un pecado, lo que merecemos es la muerte. Y Dios es misericordioso, no actúa con nosotros a pesar de nuestras fallas. El mensaje es que a pesar de nuestros errores, Dios aún tiene misericordia, aún nos da una otra oportunidad, aún insiste que nosotros, bueno, arregla tu vida y quédate en paz con Dios, ¿no? Entonces, la bendición de Dios fue no permitir que el pueblo fuera llevado cautivo en los días de Ezequías por su bien proceder. Pero después, ahí ya la cosa, ahí quedó mal, porque su hijo de Ezequías fue Manasés y ese fue terrible. Pastor Lauro, para hacer un cierre final de esta lección 9 que habla acerca de la experiencia de Ezequías, yo quiero que podamos dejar una enseñanza a nuestros hermanos. Y yo estoy pensando en este momento qué peligros hay en la adversidad. ¿Qué será más peligroso, Pastor Lauro, la adversidad o la prosperidad? Pensemos un poquito. En la lección miramos nosotros dos ejemplos de adversidad seria, terrible que tenía el rey. Uno, 185,000 soldados dispuestos a destruir Judá. ¿Cómo actuó Ezequías ante esta situación? Ya vimos la experiencia del rey que clamó a Dios, buscó ayuda ministerial, buscó al profeta y juntos pidieron ayuda al Dios del cielo. Interesante la experiencia del rey en este momento. Luego viene la otra parte. ¿Cuál fue la experiencia que pasó Ezequías ante la adversidad y la prueba de la enfermedad? También buscó a Dios y Dios escuchó su oración. Ahora se recupera de su salud. Dios le da otra vez la oportunidad de seguir testificando. Ahora hay un asunto de prosperidad, porque esa comitiva que venía de Babilonia, Pastor Lauro, no venía con la intención de poder conquistar al rey, sino con la intención de poder conocer, porque era gente idólatra. Los peligros, Pastor Lauro, de la prosperidad. ¿Qué será más fácil, la adversidad o la prosperidad? ¿En dónde han fracasado los hijos de Dios? ¿David fracasó en la adversidad o en la prosperidad? Analicemos. Sansón y toda la historia de los patriarcas, de los profetas, de los reyes. Y ahora llegamos al tiempo del fin, Pastor Lauro. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estamos en adversidad? Buscamos a Dios. Pero cuando estamos bien de salud, cuando estamos bien económicamente, ¿hacia dónde va nuestra intención de adoración, Pastor Lauro? Por favor, Pastor Lauro, finalizamos con una conclusión para poder ver qué experiencia nos deja
esta lección sobre la experiencia de Ezequías? Decía yo al comienzo, ¿no? Que la idea central de toda la lección es que Dios está en el control. Amén. Y muchas veces nosotros quitamos a Dios de su trono y ponemos el yo. Y eso es mucho más fácil hacerlo en la bonanza que en la adversidad. Por eso quizás nosotros debemos buscar el equilibrio. No tener tanta necesidad al punto de ofender, de blasfemar contra Dios, como fue tentado Job, pero quizás los momentos de más grande dificultad, como dijiste, son los momentos en que uno quiere o tiene la oportunidad de resaltar el yo. El principio de esa lección es cuando nosotros hacemos o cuando el mundo o el enemigo hace alguna cosa en contra de nosotros, nosotros podemos exaltar el nombre de Dios o exaltarnos a nosotros mismos. Si queremos exaltar el nombre de Dios, tenemos una manera de actuar, callar, orar, buscar al siervo de Dios, buscar la presencia de Dios y recibir la respuesta con Amén. milagro, bueno, así como hemos visto. O entonces, cuando somos acechados por el enemigo, podemos exaltar el yo, dejar salir el yo. Y cuando nosotros hacemos eso, ponemos una mancha negra en nuestra historia y traemos sobre nosotros las mismas dificultades por las que pasó el pueblo de Israel. Mientras más ellos mostraron de todo lo que tenía, despertó en las otras personas, en ese caso los babilónicos, el deseo por poseer. Hermanos, cuando nosotros hablamos de carnalidad, cuando nosotros hablamos de cosas espirituales, el enemigo escucha. Y muchas veces el enemigo también actúa bajo esa perspectiva. Entonces, cuidado. Nosotros somos representantes, somos embajadores y las personas están conociendo a Dios por la manera con que nosotros actuamos. Dios quiere vindicar. Él dijo que Él es nuestro abogado. Él quiere defendernos. Pero si nosotros ponemos el yo por delante, pues asumimos la responsabilidad de la defensa propia. Y normalmente la historia va a terminar como la historia de Ezequías, una mancha negra en nuestra historia. Amén. Muchas gracias, Pastor Lauro. Que esta experiencia de Ezequías pueda ayudarnos a nosotros a poder sacar lecciones para nuestra vida espiritual. Que Dios pueda bendecir el estudio de la lección de escuela sabática y que la paz y la gracia del Señor Jesús sean con cada uno de nosotros. Es nuestro mejor deseo en oración y no queremos pasar por alto y recordarles a nuestros queridos hermanos que este sábado tenemos la ofrenda de escuela sabática especial para el campo de Paraguay. Que Dios pueda tocar vuestros corazones y podamos aportar una ofrenda cuantiosa para el avance de la causa del Señor en el campo paraguayo. Vamos a finalizar con oración. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, gracias por la oportunidad de poder tener el estudio de la lección de escuela sabática. Rogamos que bendigas la vida del apreciado pastor Lauro, que bendigas a su familia, a mi apreciada hermana Yanaína, a Sofi y a Lucas, que bendigas a los jóvenes y que bendigas el trabajo ministerial que el pastor Lauro desempeña en el país de Paraguay. Rogamos, Señor, que tú puedas bendecir grandemente el campo paraguayo y que podamos, Señor, recibir respuesta a poder tener una ayuda, una ofrenda especial para que sirva para el adelanto de tu causa en el ramo misionero en el campo paraguayo. En tus manos ponemos la salud de nuestros hermanos por quienes oramos. Y como tú dijiste en aquella oportunidad al rey Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. A través de la historia, esta recomendación es para todos los que vivimos. Necesitamos tener ordenada nuestra vida, nuestra familia, nuestra relación contigo en la iglesia, con nuestro prójimo. Señor, perdónanos porque muchas veces te deshonramos.
Quédate con nosotros, danos tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Nuestro agradecimiento sincero a Dios por el privilegio de poder grabar, poder tener esta lección de escuela sabática que llega a muchas familias a nivel internacional. A ti, Pastor Lauro, por la oportunidad de poder estar una vez más aquí con nosotros, y al departamento de multimedia que hace posible que este mensaje llegue a muchos lugares a nivel mundial. Que la paz de Dios quede con ustedes, es nuestro mejor deseo en oración. Que pasen un feliz sábado y, si Dios lo permite, nos vemos el siguiente sábado con la bendición del Señor. Dios les bendiga.